Muy buenos días, un cordial saludo y un fuerte abrazo. Anhelando y deseando, como siempre, que se encuentren bien, que se encuentren incómodos porque la lectura de la palabra, la intimidad que han tenido en este tiempo con Dios, el estudio minucioso que hemos llevado de la palabra en estos 10 minutos, más lo que ustedes han profundizado, haga que nos preguntemos muchas cosas. No sé si usted, como yo, ha sido confrontado y he tenido que repensar, reevaluar y preguntarme una cantidad de cosas escuchando y leyendo y analizando esta segunda carta de Pedro. Entonces, la semana pasada terminamos con el capítulo 2, versículo 3. Esta semana vamos a tratar de estudiar del 4 en adelante. Y en la Reina Valera dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumándolo por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inocuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Leí del 4 al 11 en la Reina Valera. Permítame leerle en la Nueva Traducción Viviente los mismos versículos para que podamos mirar los contrastes ahí de algunas palabras que parecen un poquito difíciles o como desconocidas. En la Nueva Traducción Viviente comienza: pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno dentro de las fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. Dios tampoco perdonó al mundo antiguo. Aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia, Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios, y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Tiempo después, Dios condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de cenizas. Las puso como ejemplo de lo que sucederá a la gente que vive sin Dios. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto, que estaba harto de las vergonzosas inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad. Estas personas son orgullosas y arrogantes y hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales sin ni siquiera temblar. Aún los ángeles, que son mucho más grandes en poder y fuerza, no se atreven a presentar de parte del Señor cargos de blasfemia en contra de esos seres sobrenaturales. Aquí tenemos nuevamente un reto que, como todo lo que son la carta de Pedro, las 2 cartas que nos ha presentado, ¿sí? Aquí hay un juego de palabras y podemos ver a un Dios que aparece como un Padre bueno, como un Padre bondadoso, como un Padre amoroso, o también lo podemos ver como un juez castigador, colérico. ¿Y de qué depende que nosotros tengamos esos 2 puntos de vista? Lo podamos ver como un Padre amoroso o como un juez colérico. Lo hemos venido hablando y Pedro nos eso depende de la relación o de la íntima que nosotros tengamos con Dios.
yo les he venido diciendo, podemos ver como la religión tradicional nos enseña a ver un Dios lejano por allá y nosotros somos miserables pecadores que nunca podremos tener acceso, o como el que es el cristianismo. Dios envió a su Hijo y nos acercó, ¿sí? Nos acercó a su presencia, a su guianza, y podemos estar cerca. O también podemos ver que a toda hora tenemos que estar haciendo algo, pagando un precio para poder tener su perdón. O podemos aceptarlo debido a nuestra relación, a nuestra intimidad, a nuestro conocimiento de la gracia y la misericordia. De eso podemos verlo. ¿Y dónde nos habla de esto? Miremos también el libro de los Romanos, capítulo 11, versículo 22. Pablo también nos habla allí de esto y nos dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. También la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 15 y 16, nos habla de esto. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Entonces Pablo también nos habla allí y nos hace un llamado. Es decir, Pedro aquí está diciendo que para los falsos maestros el castigo se avecina, ¿cierto? Pero para los salvos Dios proveerá rescate de ira. Y es interesante, porque vuelve a hacer énfasis que si permanecemos en Él, permanecemos en su palabra, seremos salvos. Y entonces aquí Pedro también nos empieza a mostrar algo que tanto en la parte lógica como en algunos diagramas de flujo es el sí. Entonces, si usted hace eso, sí, hay un entonces, y ese entonces me puede llevar a este. El sí o el no. Si usted hace este paso, puede seguir al otro. Y es aquí donde el Señor, donde Pedro nos presenta tres ejemplos grandes del Antiguo Testamento. Recordemos, se está dirigiendo a su audiencia, y su audiencia hasta este momento conoce muy bien el Antiguo Testamento, más otros libros de esa época que se conocían y eran de literatura, y se hablaba mucho de los ángeles. Entonces, Pedro nos presenta aquí una comparación frente a una audiencia, como les repito, conocedora. ¿En qué? Entre hacer el bien y el mal, los beneficios y las consecuencias. Y cita tres digamos, textos del Antiguo Testamento muy seguidos. Podríamos decir que casi de las primeras rebeliones, de los primeros grandes pecados que tuvieron grandes consecuencias. Y una empieza a partir en el versículo 4, cuando nos habla de los ángeles que cayeron, ¿cierto? Después nos habla del diluvio, y por último nos habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Mira cómo viene cantando. Dice primero que aquellos ángeles que se rebelaron, ¿sí?, no tuvieron misericordia de Dios, sino que de una vez fueron condenados. Ya lo vimos en nuestra primera carta de Pedro. No se habla aquí de qué tipo de condenación fueron, qué tipo de ángeles. Parece ser, mirando la historia, y Pedro vuelve a hablar de su libro de Enoc, parece ser que dentro de esos ángeles que cayeron, y la Biblia nos habla que Satanás se trajo las 3/4 partes de ángeles, ¿sí? O sea, las 3/4 partes, es que la tercera parte son ángeles malos, pero dentro de estos ángeles malos hay algunos que parece que cometieron algunos pecados más graves. Creo que Judas también menciona a estos ángeles que están encerrados desde el principio y están esperando simplemente el castigo al final. Parece ser que es de eso que nos está hablando, pero eso Pedro no nos dice mayor cosa, y tampoco nosotros lo tenemos. Lo que sí nos dice Pedro es que fueron de una vez guardados y condenados, ¿cierto? Dice, porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándonos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, ¿cierto? Entonces hay una palabra que es interesante, que en nuestra próxima clase
la vamos a ver. ¿Qué infierno? Porque nosotros conocemos varias cosas y algunos dicen, no, pero qué infierno que más que este que vivimos, y vamos a ver que no es así. Por hoy dejamos hasta aquí, continuaremos mañana con la definición de infierno y seguiremos mirando los ejemplos. En este hermoso y maravilloso día, que el Dios de las Escrituras, el Dios del cielo y el Dios en el cual nosotros creamos, nos abra sus alas hoy para abrazarnos y guardarnos de todo mal y todo peligro. Gracias.